Buenas noches y bienvenidos a El Anaquel, programa de arte y cultura aquí, en Canal UGR. Son las 19 horas 18 en Canarias. Para el programa de hoy hemos invitado a una jovencísima promesa de la poesía española. Hablamos de Lucía Melz, autora de 6 flores de enero. Lucía, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿En qué momento empieza tu carrera de poesía? ¿En qué momento empiezas tú a escribir poesía? Pues yo empecé a escribir cuando era pequeña, con unos 7 años. Empecé a escribir pues, cuentos, historias, relatos, porque a mí de siempre me había gustado mucho leer y dije, pues yo también quiero escribir. Y empecé a escribir también poemas y la verdad es que en mi vida me ha ido acompañando pues, la literatura siempre. Ha habido temporadas de más narrativa, de más poesía, pero sí que es verdad que hace ya unos años que me he decantado más por la poesía. Es un género en el que me siento más cómoda, me gusta más. ¿Qué autores has utilizado como referentes o inspiración a la hora de sentarte a escribir? Pues mi mayor referente es Elena Codes, una poeta cordobesa. Y a la hora de leer poesía, la verdad es que leo mucha poesía de redes, de mujeres que suben pues, sus poemas, sus textos, sus fragmentos a Instagram, por ejemplo, que no son poetas que tengan un gran renombre, muchísimas obras publicadas, pero lo que escriben son cosas muy del día a día, muy cotidiano, y a mí me veo muy identificada en eso, entonces es lo que me gusta. Bueno, primero de todo, ¿en qué momento una chica tan joven como tú, 19 años, comienza a poder publicar uno no, sino varios libros de poesía y de narrativa, por lo que tengo entendido también? Pues en 2020 publiqué en una pequeña plaquette con una editorial de Zaragoza llamada La Herradura Oxidada. Es una plaquette, una pequeña recopilación de poemas, se llama Allí donde nace la tristeza, diario de cuarentena. Y fue la editorial la que me contactó. Me hablaron de una asociación que hay en Zaragoza que se ocupa de lo que es la organización de eventos poéticos allí, y me dijo que estaban buscando poetas jóvenes aragoneses que publicar, que si me interesaba, que si ellos querían contar conmigo, que qué opinaba yo. Y dije, pues venga, vamos. Ya entonces, desde el punto de vista de una autora publicada, varias veces además, ¿cómo estás viendo el panorama actual en cómo consumimos poesía? ¿Ves que esté vivo o crees a lo mejor que se ha perdido interés? A ver, la poesía siempre ha sido un género que ha estado como muy apartado, por una cosa o por otra. Un libro de poesía nunca es un bestseller, ¿no? Pero sí que es verdad que hace ya unos años hubo una especie de boom de la poesía, las redes sobre todo se inundaron de poesía, había poemas por todas partes, todo el mundo escribía. Y sí que es verdad que yo creo que ya no estamos tanto en ese boom, pero sí que hay muchísima gente que lee poesía, que escucha poesía, que va a eventos, a bares, a eso, escuchar poesía simplemente. Y yo súper contenta con eso, la verdad. Hablando de eventos y de bares de poesía, sabemos que estás implicada también en el circuito de poesía de Slam de aquí de España, concretamente aquí el de Granada. ¿Cómo estás viviendo también esa experiencia, hacer la poesía, recitarla en vez de a lo mejor escribirla para leerla? A mí lo que es recitar la poesía, los escenarios, me encanta. No es lo mismo el leer un poema que el ir a escucharlo, el recitarlo, porque la manera en que le llega a la otra persona es completamente distinta. Y a mí me parece una experiencia súper chula el subirme al escenario y simplemente recitar el poema. Es una sensación increíble, la verdad. Muchas gracias, Lucía. Damos paso ahora a publicidad, pero no desconecten, porque volvemos enseguida con más poesía. En Spain we say, ¡ay, qué golazo! ¡Reina! En Spain we say, poderosas. En Spain we say, ya, estás Nuria. ¡Qué ilusión! En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo. Y un día para celebrarlo. In Spain we call it igualdad. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Buenas noches, seguimos en el Anaquel, entrevistando a Lucía Melz, autora de 6 flores de enero. Bueno, Lucía, ahora metiéndonos un poco más en el tema que nos ocupa hoy, que es el último libro, ¿en qué momento nace 6 flores de enero como idea de poemario? Pues yo escribí un poema al que titulé 6 flores de enero, y
y me di cuenta de que no era un poema aislado, no era un poema puntual, sino que yo había escrito muchos poemas que tenían relación con él y estaba escribiendo también otros poemas que contaban una misma historia, que seguían el mismo hilo conductor. Y dije, pues aquí hay algo, tengo que contarlo. ¿Y qué nos quieres contar en 6 flores de enero? ¿Cuál es esa historia, ese hilo conductor que mencionas? 6 flores de enero está dividido en una especie de 6 capítulos, cada uno de ellos es una flor, primera flor, segunda flor, así está la última. Y en cada uno de ellos es como un sentimiento distinto, una especie de fase de lo que sería un duelo. Y 6 flores de enero lo que cuenta realmente es una vuelta a una misma, el sentirte extranjera de tu propio cuerpo y volver a ti. Ese poema con el que me comentabas que nace, este poemario, es del principio y del final. ¿Cómo empezaste a construir el poemario? ¿Cómo fue el proceso de creación? Ese poema está en la primera flor, de hecho, y pues el proceso de reunir todos los poemas fue un proceso un poco complicado, claro, porque yo que sabía muchos poemas y era como, tenía que ordenarlos, ¿no? Porque al final no era un remix de poemas sin ningún sentido, al final todo... Eso, va siguiendo algo. ¿Pero esos poemas estaban ya escritos o los empezaste a escribir a partir de pensar la idea? Había muchos poemas que estaban ya escritos y, o sea, escribí también otros poemas a partir de ahí. Dentro, yo que sé, igual tenía un poema y decía, pues tengo este y a partir de este nace otro y nace otro. O poemas que tenía y los fui retocando porque pues esta parte me gustaba y esta otra no, pues cómo lo hago para al final que todo fluya bien. Hablando un poco del hilo conductor que me mencionabas antes, me mencionas todo experiencias muy personales. ¿Es un poemario muy interno, muy propio de tuyo o hablas un poco más de temas generales? Es un poemario bastante introspectivo, hablo de mí, de mi evolución personal, pero sí que es verdad que al final una persona que lo lea, que lea un poema del libro, se puede sentir identificada porque al final eso es lo bonito de la literatura y de la poesía sobre todo, ¿no? Que tú lees algo de una persona que no conoces la historia y yo puedo haber escrito ese poema en una situación concreta y otra persona que no ha vivido eso lo lee y le hace pensar en algo que ha vivido esa persona también, y lo mismo no tiene nada que ver, pero le transporta algún sentimiento suyo, le lleva también a su más interior, ¿no? Y al final eso es lo bonito, yo creo. Bueno, pues como último te voy a pedir si nos puedes leer un poema del poemario, a ver si nos sentimos también nosotros identificados. A ver. Bueno, pues voy a leer un poema de La última flor. Se titula Pétalos. He perdido los pétalos y otros pájaros vendrán a cantar a mi balcón cuando sea primavera. Igual que ayer arrancamos la persiana, mañana tiraremos la puerta y cuando nos crezcan las uñas, mis manos olerán a piel de mandarina. Hace meses que hay sequía en estos lares, que los barcos llegan mudos, que las palabras se pierden, que los peces huyen por tierra. Por gemación se reproduce mi amor por mí, mi amor por las flores, mi amor por mis flores. He perdido los pétalos en los que alguien escribió tu nombre y de casualidad me han preguntado si antes fue mi actitud o mi herida, mi reacción o mi duelo. Las aves han dejado de girar en mi cabeza porque yo, que creía mis emociones perennes, he dejado de amar, he aceptado la tristeza, me he enfadado muchas horas conmigo. He perdido mis pétalos, crecerán unos nuevos y les pondré mi nombre. Muchísimas gracias, Lucía, ha sido un placer tenerte aquí esta noche. Gracias a ti. Tienen disponibles 6 flores de enero de Valparaíso Ediciones en todas las librerías y en la Casa del Libro. Mañana más, pero no mejor, porque no se puede. Buenas noches.